el día de hoy explicaremos un tema acerca de un nuevo componente del cual vamos a hablar del capacitor. El capacitor pues tiene ciertas propiedades. El capacitor solo fluye corriente a través de él o solo entra en acción cuando hay una variación de voltaje en el tiempo a través de él. Esto limita su uso en circuitos, hablando de circuitos de corriente directa, aunque también puede efectuar ciertas características, como lo vamos a explicar en esta práctica. Y bueno, para empezar, la corriente del capacitor es igual a la capacitancia. La capacitancia de un capacitor se mide en faradios, y pues como son valores muy pequeños, usamos normalmente el símbolo de micro para hacer referencia a por 10 a la menos 6. Entonces la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la variable del voltaje a través del tiempo. O sea, aquí utilizamos derivadas, pero en este caso vamos a excluir un poco esto. Solo lo expliqué para que pues razonemos un poco acerca de cómo funciona. Y entonces nos venimos directamente a este circuito, donde tenemos una fuente de voltaje de 15 volts alimentando nuestro circuito. Tenemos una resistencia de 100 kilo ohms y tenemos un interruptor. Y tenemos de este lado el capacitor, que en este caso será de 100 microfaradios. Entonces, este interruptor lo tenemos para estudiar el capacitor acerca de cómo fluye su corriente o cómo va cargándose con respecto al tiempo cuando abrimos o cerramos el interruptor. Entonces, este estudio de cómo saber para que el capacitor gane voltaje a través del tiempo, fluye cierta cantidad de tiempo, la cual podemos calcular por mediciones, ya sea con un multímetro y pues con nuestro cronómetro, o lo podemos hacer matemáticamente. Entonces realmente sale lo mismo y los vamos a comparar en este caso. Entonces, aquí tenemos, pues vamos a explicar lo que es la tau. La tau es una constante de tiempo, la cual la obtenemos por la multiplicación del resistor, que en este caso es de 100 kilo ohms, por el capacitor, que será de 100 microfaradios. Entonces aquí ya está resuelto. Dice que la tau es igual a 100 kilo ohms por 100 microfaradios, que es lo que dice aquí, y esto nos da un igual de 10. La tau se mide en segundos, es una constante de tiempo, entonces son 10 segundos. Sabemos que si multiplicamos la tau por 5, tendremos el tiempo en que se tarda en cargarse el capacitor al 100%. Entonces aquí tenemos 5 tau es igual a 50 segundos. Esto nos está asegurando que nuestro capacitor, con esta resistencia y con este valor de capacitancia, se cargará en 50 segundos al 100%. Entonces, aquí tenemos el procedimiento matemático. Vamos a evaluar conforme a cómo se carga el capacitor con respecto al tiempo. Y primero lo evaluaremos en t evaluado en 10 segundos, t siendo el tiempo. Y después lo evaluaremos en t igual a 40 segundos. Esto pues es el punto inicial en 10 segundos y el punto final es los 40 segundos. Para obtener estos valores esto nos dirá qué voltaje tiene nuestro capacitor a cierto tiempo, que en este caso será 10 o 40 segundos. Entonces, la fórmula sabemos que es voltaje del capacitor es igual a VPS, que es la Voltage Power Supply, o sea, la fuente de energía que alimenta nuestro circuito, por 1 menos Euler, el número Euler, con el exponente menos t, siendo t el valor del tiempo que lo vamos a evaluar, que son 10 segundos, sobre la tau, que es R por C. Entonces, t evaluado en 10 segundos, tenemos que el voltaje del capacitor es igual a 15, porque 15 es nuestra fuente de voltaje, por 1 menos Euler. Aquí sustituimos t, que son 10 segundos, pusimos 10 sobre 10, que es nuestro valor de tau. Entonces 10 sobre 10 tenemos que es 1, o en este caso menos 1, ya que el 10 era negativo. Y entonces el voltaje del capacitor es igual a 15 menos 15 Euler a la menos 1. Una vez resolviendo esto por nuestra calculadora, tenemos que el voltaje del capacitor en 10 segundos será de 9.4 volts. Y bueno, de este lado tenemos ahora la misma fórmula, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero queremos saber ahora cuánto voltaje tiene nuestro capacitor
cuando han transcurrido 40 segundos desde que nosotros cerramos el switch y lo volvemos a abrir para que empiece a fluir corriente en nuestro capacitor y se cargue. Entonces aquí sustituimos el 40 en la variable t y tenemos 40 sobre 10. Los demás valores son los mismos porque pues tenemos la misma fuente de voltaje y la misma tab. Entonces 40 sobre 10 menos 40 sobre 10 tenemos que es menos 4. Entonces para saber el voltaje del capacitor tenemos que es 15 menos 15 por Euler a la menos 4, lo cual nos da 14.72 voltios. Entonces pues aquí ya tenemos los valores de voltaje que nos va a dar nuestro capacitor a ciertos tiempos, que se supone que es lo mismo que nos va a dar en nuestra medición de multímetro. Y bueno, aquí pues lo único que queda por explicar es que cuando nosotros abrimos el switch es como si no estuvieran estas terminales y el circuito sería pues todo esto en serie con nuestro capacitor, pero una vez que cerramos el switch pues estaríamos despreciando el capacitor, pero aunque aquí es donde, como dijo, lo estamos despreciando, aquí es donde el capacitor suelta su corriente porque capta una variación de voltaje, entonces por sus terminales, ya que están en este mismo nodo, empieza a soltar toda la corriente que tenía almacenada. Una vez soltando la corriente que tenía almacenada, el resistor va a ganar los 15 volts, igual que la fuente, porque se encuentra en serie y en paralelo con ella misma. Entonces es lógico que midamos nuestra resistencia y tenga 15 volts. Una vez que nuestro capacitor tiene un voltaje de 0, es 0 volts, ya que nuestro circuito está cerrado el switch, cuando lo abrimos empieza a fluir corriente entonces hacia el capacitor y el capacitor va a ir almacenando energía. Y aquí es donde podemos ver que va ganando volts conforme al tiempo en una constante de tiempo, y eso es lo que acabamos de calcular en todo esto. Entonces lo que procede aquí es medir este circuito en la computadora. Bueno, aquí ya tenemos nuestro circuito físicamente. Entonces, De nuevo, güey, de nuevo. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito físicamente. Y como podemos ver, tenemos nuestro capacitor aquí, tenemos las puntas del multímetro donde vamos a medir nuestro voltaje, tenemos la resistencia de 100 kilo ohms y este será nuestro switch. Y bueno, aquí el circuito se supone que está abierto, entonces, perdón, se supone que está cerrado y el voltaje del capacitor está en 0 volts. Entonces, lo que procede aquí es abrir el circuito, que es donde, como expliqué, el capacitor va a ir aumentando su voltaje con cierto tiempo. Como lo calculamos en la parte anterior, se supone que el voltaje en 10 segundos será de 9.4 volts y el voltaje de 40 segundos será de 14.7, que es lo que vamos a comprobar ahorita con nuestro cronómetro y el multímetro. Entonces vamos a proceder y aquí tenemos que el voltaje del capacitor está en ceros y vamos a abrir el switch. Entonces 1, 2, 3. Aquí empieza a aumentar el voltaje del capacitor. Entonces estamos por llegar a los 10 segundos y tenemos que en 10 son 9.1 volts. Que allá lo tenemos de 9.4, es una pequeña variación, pero pues es razonable. Entonces la siguiente que vamos a medir es la de 40 segundos. Y tenemos que en 40 segundos se supone que nuestro capacitor estará en 14.7, que es lo que estamos a punto de ver aquí. Está subiendo el voltaje del capacitor y aquí tenemos que es 14.3. Y bueno, esa fue toda la demostración y quédense conmigo para analizar el siguiente circuito. Bueno, aquí como sabemos tenemos nuestro switch cerrado y ahora lo que vamos a analizar va a ser el mismo evento. El capacitor va a estar en 0 volts, pero ahora lo que estamos analizando es la resistencia. Estamos midiendo la resistencia con nuestro multímetro. Se supone que con la misma velocidad en la que el capacitor adquiere voltaje, nuestra resistencia va a despreciar el voltaje obtenido, que eran 15 volts, en el mismo tiempo en que pues, el capacitor está adquiriendo voltaje. Entonces, como lo podemos ver aquí, será de la siguiente manera. Aquí pues se supone que el capacitor
está ganando voltaje y al mismo tiempo nuestra resistencia está perdiendo el voltaje, ya que el valor del voltaje de la resistencia está tendiendo a 0 y el del capacitor pues está tendiendo a 15 volts. Y bueno, pues esa es la demostración. Una vez que tengamos nuestra gráfica, tendremos que la del capacitor será con una pendiente Euler, y ahí la de nuestra resistencia será igual a una pendiente Euler, pero negativa, o sea, desde 15 hasta 0, y pues así. Bueno, aquí tenemos el siguiente circuito. En este caso tenemos dos capacitores en paralelo. Y bueno, primero pues lo que procede es sacar la equivalencia de estos dos capacitores. Como sabemos, los capacitores cuando están en paralelo, para sacar la equivalencia es como los resistores en serie, solamente sumamos su capacitancia. Entonces aquí tenemos la fórmula y tenemos que la capacitancia equivalente es igual, pues los dos son de 100 microfaradios, entonces serán 200 microfaradios sumados. Y para la tau es la misma fórmula, multiplicamos la resistencia, que es de 100 kiloohmios, por los 200 microfaradios, que es la equivalencia, y nos da una tau igual a 20 segundos. Y bueno, entonces si lo multiplicamos por 5, tendremos el tiempo en que se cargan nuestros capacitores al 100%. Con el que absorben los dos capacitores, los 15 volts. Y bueno, aquí tenemos que pues 5 por 20, tenemos que es igual, perdón, 5 por 20, tenemos que son 100 segundos en total en lo que se cargará nuestro circuito. Entonces, aquí igual haremos el mismo procedimiento, vamos a calcular el voltaje por la fórmula y lo vamos a evaluar en un tiempo de 10 segundos. Entonces, en 10 segundos tenemos la fórmula, serán 15 volts igual, que es lo que alimenta el circuito, por 1 menos Euler a la menos t, los 10 segundos, sobre la tau, que son 20 en este caso. Y pues 10 sobre 20 tenemos que es menos 1/2, y tendremos que el voltaje del capacitor evaluado en 10 segundos será de 5.9 volts. Como nuestra tau ahora nos dio 20 y en el anterior circuito eran 10, tendremos que pues obviamente nuestros capacitores se tardarán en cargar más que en el circuito anterior. Entonces ahora lo evaluaremos en 40 segundos. Y tenemos que el voltaje del capacitor en 40 segundos será, pues aquí ponemos el tiempo, que serán 40 segundos sobre la tau, y esto es igual a 2, a menos 2. Entonces 15 menos 15 por Euler a la menos 2, una vez haciendo los cálculos nos dará que será igual a 12.9. Entonces aquí lo que haremos en la siguiente parte, ahorita nos vamos a pasar al circuito en físico, va a ser que vamos a medir el voltaje pues en estos dos puntos. Como está en paralelo, no importa si lo medimos de aquí o acá o de aquí para acá, porque ya que es el mismo nodo. Entonces aquí puse volt porque se infieren los puntos en que vamos a poner nuestro voltímetro. Y bueno, quédense conmigo para analizar el circuito. Bueno, aquí ya tenemos nuestro circuito en físico, y lo que procede pues es verificar que los datos son los correctos. Entonces vamos a medir en 10 y en 40 segundos. Vamos a abrir el circuito y vamos a ver, aquí tenemos nuestros capacitores en paralelo, como podemos ver. Entonces vamos a abrir el circuito y van a absorber el voltaje. Aquí tenemos el cronómetro y como podemos ver en nuestro multímetro empieza a aumentar el voltaje de los capacitores. Y bueno, en 10 segundos tenemos que 5.7 volts, y pues en las calculaciones nos dio 5.9. Ya sabemos que las variaciones igual depende del tiempo en que yo cliqueo el cronómetro y pues en que el tiempo en que abro el interruptor. Entonces ahora lo que sigue es verificar que en 40 segundos sea un aproximado a 12.9